¿Alguna vez han sentido que su vida es una película perfecta y, de repente, alguien cambia el género a una de terror sin avisarles? Mi nombre es Clara. Hace 3 años, mi mundo se quedó en silencio. No fue un accidente de coche, no fue una explosión. Fue una enfermedad degenerativa, repentina, o eso me dijeron los doctores que mi esposo, Marcos, contrató. Mi esposo, Marcos, era el hombre ideal. Cuando perdí la audición, él no se alejó. Al contrario, se convirtió en mis oídos. Pero lo más increíble fue cuando, después de 6 meses de silencio absoluto entre nosotros, me sorprendió moviendo sus manos con una fluidez asombrosa. Había aprendido lenguaje de señas en secreto. Lloré de felicidad. Pensé que era el sacrificio más grande que alguien había hecho por mí. Ojalá nunca hubiera aprendido, porque el silencio es seguro hasta que entiendes lo que dicen las personas que creen que no puedes escucharlas. Durante 2 años, nuestra comunicación fue exclusivamente por señas. Marcos era atento, traducía todo para mí en las reuniones sociales, me hacía sentir integrada. Pero empecé a notar pequeñas grietas. A veces, cuando él creía que yo no lo miraba, hablaba por teléfono con una intensidad agresiva. Yo solo veía el reflejo de su rostro en las ventanas, su mandíbula tensa. Cuando él notaba mi presencia, sus manos se volvían suaves de nuevo, diciéndome en señas con una sonrisa cálida que todo estaba bien y que solo era trabajo. Empecé a sentirme aislada, no por mi sordera, sino por una intuición. Esa sensación de que hay una conversación ocurriendo a tus espaldas, incluso cuando estás de frente. Mi herencia, un fondo fiduciario millonario que dejó mi abuelo, era lo único que nos mantenía a flote después de que la empresa de Marcos empezara a tambalearse. Él administraba todo por mi supuesta comodidad. Todo estalló la noche del aniversario de su empresa. Fuimos a un restaurante privado con su socio principal, un hombre llamado Julián al que yo nunca le había caído bien. Marcos estaba encantador. Hablaba con Julián sobre acciones y mercados. Yo estaba allí, sonriendo, siendo la esposa perfecta. Pero entonces, ocurrió. Marcos dejó su mano derecha caer bajo el borde de la mesa, oculta por el mantel para Julián, pero perfectamente visible para mí desde mi ángulo lateral. Sus dedos empezaron a moverse con una velocidad frenética. No eran tics nerviosos. Estaba deletreando un mensaje aterrador. Decía que yo no sospechaba nada, que los niveles del medicamento en mi té estaban funcionando y que el abogado firmaría el traspaso el viernes. Añadió que después de eso, ya no necesitarían que yo estuviera presente y que el próximo accidente tenía que ser definitivo. Sentí que el aire se convertía en plomo. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo mi servilleta. Julián asintió levemente mientras tomaba un sorbo de vino y luego me miró con una lástima que me revolvió el estómago. Esa noche no dormí. Fingí un dolor de cabeza para retirarme temprano. Mientras Marcos roncaba a mi lado, empecé a conectar los puntos. El té que me preparaba cada noche para ayudarme a dormir y las visitas al especialista que él mismo elegía cobraron un nuevo sentido. Esperé a que se fuera al trabajo al día siguiente y fui a su despacho, algo que nunca hacía. Busqué en sus archivos personales, ocultos tras una caja fuerte de la que, irónicamente, la clave era la fecha de mi accidente. Dentro encontré frascos de un fármaco ototóxico, sustancias que en dosis altas causan daño permanente al nervio auditivo. También encontré pólizas de seguro de vida a mi nombre, actualizadas recientemente, donde él era el único beneficiario. Marcos no me había cuidado, me había estado cazando lentamente. El lenguaje de señas no era para comunicarse conmigo. Era su código secreto. Él sabía que yo lo miraba constantemente para entender el mundo, y usó esa atención para que yo fuera testigo de sus planes sin saberlo, en una humillación psicológica cruel. El viernes llegó, el día en que, según sus señas, yo debía desaparecer. Esa tarde, Marcos entró a la sala con 2 tazas de té. Me sonrió y sus manos se movieron con elegancia diciéndome que me veía cansada, que bebiera eso y descansara porque mañana sería un gran día. Me levanté. Mis manos, que antes solo expresaban amor, se movieron con una furia que él no esperaba. Le dije por señas que sabía lo que puso en el té de hace 3 años, lo que deletreó bajo la mesa con Julián y que la policía estaba escuchando la conversación a través del sistema de seguridad que instalé esa mañana. Su rostro se transformó. La máscara de esposo devoto se cayó para revelar a un monstruo. Se lanzó hacia mí, pero yo ya estaba cerca de la puerta. Lo que él no sabía es que, durante esos años de silencio, no solo aprendí a leer sus manos, aprendí a observar cada debilidad de su rutina. La policía entró antes de que pudiera tocarme.
Julián ya había sido arrestado en su oficina y había confesado todo a cambio de una reducción de pena. Marcos está en prisión ahora, enfrentando cargos por intento de homicidio y fraude. Recobré parte de mi audición con una cirugía compleja, pero el silencio que él creó en mi vida nunca se irá del todo. A veces, cierro los ojos y todavía veo sus manos moviéndose bajo esa mesa, deletreando mi final. La gente me dice que tuve suerte de aprender lenguaje de señas para descubrirlo. Yo les digo que el lenguaje de señas es hermoso, pero en las manos de la persona equivocada, puede ser el arma más afilada del mundo. Si algo aprendí de esto, es que a veces el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una verdad que no estamos listos para escuchar. Sígueme para más historias donde la realidad supera a la ficción. Y recuerda, nunca dejes de observar, incluso cuando creas que el mundo se ha quedado callado.